Hola a todos, bienvenidos a la séptima parte del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems. En esta sección revisaremos brevemente las aplicaciones que pueda tener un modelo hidráulico y algunos conceptos de planeación maestra. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y estaré a cargo de esta presentación teórica que espero sea de provecho para todos. Bueno, en términos de aplicaciones de modelación, hay diferentes aplicaciones, desde la mencionada planeación maestra, como aplicaciones de planeación de expansiones, diseño de redes, análisis de flujo de incendio, análisis de criticidad, estudios de calidad del agua, estudios operacionales, gestión de consumo energético, que también puede estar ligado al tema de selección de equipos de bombeo, etcétera. Así que el menú puede ser muy amplio. A continuación, como les comentaba anteriormente, analizaremos algunas de estas aplicaciones. En el tema de configuración de zonas de presión, recientemente el software ha agregado una herramienta para delimitación de estas zonas de presión. Mm, La delimitación de zonas de presión tiene que ver en muchas ocasiones con decisiones que tienen un impacto a largo plazo. Un mapa de perfil puede ayudar a entender cómo trabaja el sistema según variaciones de elevación. Es obvio que los tanques de almacenamiento definen de manera primaria las zonas de presión, pero no son las únicas. Veremos también el impacto que, por ejemplo, tienen válvulas reguladoras. Y en esencia, estas zonas de presión pues van a tener unos rangos de presión característicos por zona. Entonces, podríamos hablar de diferencias normales de aproximadamente, o en un rango entre 50 metros y 25 metros, columnas de agua. Mm, es claro que ciudades con grandes diferencias en elevaciones pues van a generar diferencias también en altas o bajas en presiones en la red. Mm, y hay algo importante en el caso de los bombeos, cuando tengo estas diferencias grandes de elevación, pues hay que analizar muy bien el tema porque no tiene mucho sentido bombear el fluido para generar un mayor valor de línea de gradiente hidráulico para luego en las zonas más bajas tener que generar pérdidas a través de válvulas reductoras de presión. Entonces, inicialmente, cuando uno tiene una red, podría ser de hecho un mapa esquemático y se tienen, digamos, el modelo digital de elevaciones y curvas de nivel, pues uno podría hacer un trazado de zonas de presión de mayor a menor. Claramente en las zonas más altas, pues el problema es precisamente las presiones. Usualmente hay presiones bajas, es posible que requiera una estación de bombeo para llevar el agua a una presión aceptable a esas zonas altas. Y en el lado opuesto, en las zonas más bajas de una ciudad, pues voy a tener presiones mucho más altas y posiblemente la necesidad de hacer algún tipo de regulación de presiones a través de válvulas, sectorizaciones, etcétera. Entonces, esto es lo primero que se hace, el trazado de zonas de presión. Mm, ¿Qué se requiere? Ya lo comentábamos anteriormente, un perfil del sistema para entenderlo mejor. Mm, lo que buscamos también es facilitar la operación del sistema con esta definición de las zonas de presión, la toma de decisiones, definir rangos de presión adecuados para reducción de fugas. ¿Por qué esto es tan importante? Lo veíamos anteriormente, las fugas son una función de las presiones. Así que solamente con la gestión de presiones, es decir, mantener las presiones dentro de ciertos rangos operativos que no sean muy altas, solo ese aspecto puede generar una reducción significativa de fugas. Optimización de energía consumida por bombeo, metas de agua no contabilizada, etcétera.
Entonces les comentaba, hoy en WaterCAD y WaterGems existe, tal vez lo veamos en algún ejercicio, un gestor de zonas de presión llamado Pressure Zone Manager, en el cual yo le digo al programa que analice mi red y establezca estas zonas de presión, que luego yo puedo cambiar o editar. Y importante, las zonas de presión tienen unos elementos que las delimitan o unos elementos de frontera que son en esencia válvulas de aislamiento, aquellas que estén cerradas, y válvulas de control. También válvulas de control, hablo válvulas de regulación, ¿de acuerdo? También válvulas de retención o válvulas de cheque, bombeos, bueno, en el caso que no es muy común, de turbinas eh, si estuvieran presentes en un sistema de distribución. Este gestor de zonas de presión ayuda entonces a simplificar modelos que tengan por su topografía múltiples zonas de presión. Así que la herramienta permite rápidamente encontrar en qué zona de presión se encuentra determinado elemento de la red. Esto me podría inclusive permitir crear sets de selección para unas ediciones rápidas posteriores. Puedo establecer las características de dicha zona, en qué sentido, cuál es el inventario de redes de dicha zona, por ejemplo, los kilómetros de redes, el volumen de agua, la demanda en ese sistema y también hacer un balance de caudales. Entonces, este es un poco una captura de pantalla del gestor de presión y la definición de estos elementos de frontera que les había comentado anteriormente. Entonces yo le digo al programa cuándo considerarlos, ¿de acuerdo? Aquí veíamos un poco lo que les comentaba previamente. Y esta sería la visualización dentro del programa de zonas de presión. A cada zona de presión el programa le asigna un color. Esa zona de presión va a tener un rango preestablecido de las presiones, la mínima y la máxima presión que encuentro, y también pues voy a tener un análisis de caudales, cuánto se consume, etcétera. Entonces, esta es una de las aplicaciones a través de esta herramienta que hoy puede tener el modelo hidráulico, que es esta delimitación de zonas de presión. Bueno, hablamos anteriormente de planeación maestra. La planeación maestra es un concepto muy general. A nivel global podríamos decir que los modelos de planeación maestra son usados para predecir qué mejoras y nuevas obras para el sistema de distribución van a ser requeridas para atender futuros consumidores y expansiones urbanísticas. Es decir, la planeación maestra está muy enfocada en el futuro, cómo va a operar el sistema en 10, 20, 25 años con el crecimiento de la población, con el mismo crecimiento urbano, y posiblemente en estos temas de planeación maestra no sea necesario, digamos, incluir estas redes de distribución menores, sino que usualmente son modelos algo más simplificados donde aparece la red matriz, posiblemente aparezcan redes principales y intermedias de distribución, pero posiblemente no aparezcan estas redes menores. ¿Qué tipo de preguntas me hago yo en planeación maestra? ¿Dónde ocurrirá el crecimiento? ¿Cuál va a ser la magnitud del mismo? ¿Qué infraestructura será necesaria? Esto lo puedo hacer claramente a través de los modelos, esta evaluación, y cuándo deberé invertir en un mantenimiento o rehabilitación de redes. Aquí abajo pongo un corolario. Obviamente el futuro es desconocido o incierto, así que lo que debo hacer es utilizar las mejores estimaciones. Bueno, algunos consejos en la planeación maestra. Como ya lo comentaba previamente, los modelos de planeación maestra hacen énfasis en red matriz, líneas primarias, tanques, estaciones de bombeo, tal vez algunas redes de segundo nivel del sistema de distribución, pero son modelos donde la simplificación es importante.
También es necesario conocer y evaluar el marco regulatorio o normativo. Los modelos de planeación maestra, al involucrar operaciones, variaciones diarias o inclusive modelos de 48 a 72 horas, se ejecutan bajo modelos en periodo extendido, por sus siglas EPS. Se debe considerar la confiabilidad de la infraestructura o la falta de la misma. Eh, También se hace una evaluación o análisis hidráulico ante diferentes escenarios de consumo. Siempre entra a jugar también, complementario al análisis hidráulico o al análisis de requerimientos de, por ejemplo, expansión de las redes, entra a jugar el análisis financiero. Hay también implicaciones generales en la calidad del agua, sobre todo en la capacidad de la oferta del agua, es decir, si yo tengo la posibilidad y las fuentes de agua para atender los consumos futuros. Y claramente es necesario tener un conocimiento de los usos de suelo, de planes de desarrollo territorial y de cómo se va a comportar la ciudad o el municipio ante un crecimiento urbanístico futuro. Entonces, uno de las herramientas que se utilizan en planeación maestra son los modelos esquemáticos, donde yo veo la red de una manera esquemática, viendo los componentes principales, reservorios, tanques, bombeos, válvulas reguladoras y posiblemente los o las redes menores de distribución, subsistemas, sectores hidráulicos, podrían inclusive aparecer como un punto o simplemente las redes principales de distribución de esos sectores hidráulicos, pero reitero, no se suelen incluir redes menores. Ligado a la planeación maestra, específicamente a la expansión de sectores o también en otro tipo de proyectos, aparece otra de las aplicaciones del modelo hidráulico, que es el dimensionamiento de redes. Cuando yo analizo una red en WaterCAD o WaterGems, realmente no estoy haciendo un diseño, estoy más que todo haciendo un análisis hidráulico que puede permitir hacer una comprobación de diseño, pero no un diseño o dimensionamiento en sí mismo, porque simplemente yo estoy viendo cómo se comporta el sistema ante unas demandas y unos diámetros de tuberías y alguna configuración de otros elementos que yo he ingresado al modelo. El dimensionamiento es distinto, es en esencia un proceso iterativo donde se deben definir las demandas futuras de agua que se deberán satisfacer y verificar que el cálculo o el análisis hidráulico cumpla con unas restricciones que yo he definido bajo diferentes condiciones operativas y de demandas. Esas restricciones usualmente van a estar ligadas al marco normativo donde yo me mueva, es decir, velocidades mínimas, velocidades máximas, presiones mínimas de servicio, presiones máximas de servicio, en ocasiones también diámetros mínimos, caudales de flujo de incendio normativos, etcétera. Así que dentro de esos factores o restricciones a verificar, usualmente tengo restricción por altas velocidades, presiones por debajo del mínimo de servicio, bombas que no estén operando en su zona de mayor eficiencia, tanques que no cumplen las tasas esperadas de vaciado, llenado, bien sea porque estén sobredimensionados o subdimensionados. Zonas con altas presiones podrían no ser usuales. En caso de encontrarlas, tendría que pensar en algún tipo de regulación. Bajas velocidades durante periodos de demanda punta, bajas concentraciones de cloro residual o altos valores de edad del agua. Es decir, son aspectos todos que yo debo analizar en el dimensionamiento de redes. Usualmente uno no dimensiona la red de todo un sistema, especialmente porque el sistema ya está existente. Uno hace un dimensionado o bien para el diseño de unas redes para una nueva zona de expansión o para la ampliación o rehabilitación de redes existentes.
Entonces, generalidades del dimensionamiento de tuberías, que como comentaba antes, es un proceso iterativo, pues yo parto de un modelo del sistema existente, trazo las líneas propuestas en esta zona de crecimiento urbano que yo haya definido, realizo una selección inicial de diámetros y realizo la simulación hidráulica en el modelo. Dentro de esta simulación entra también el tema de las demandas que yo he definido va a tener ese sector. ¿Se cumple o no se cumple la normatividad? Obviamente, si no hay cumplimiento de la normatividad o de las restricciones hidráulicas, pues empieza un proceso iterativo, hay una reformulación del diseño, vuelve a ejecutarse el modelo hasta que se dé el cumplimiento de estas restricciones hidráulicas. Una vez se cumplan, paso al siguiente proceso, que es la estimación de los costos directos que tiene este diseño, y vendría la pregunta, ¿son costos óptimos? En el caso que no lo sean, vuelvo a entrar en la reformulación del diseño, ejecución del modelo, verificación de restricciones, y si son costos óptimos, se da una presentación del diseño o el dimensionamiento de esta zona ante la gerencia, directivos, autoridades municipales, etcétera. Entonces, dentro del dimensionado, siempre mi punto de partida es un diseño preliminar, así todavía no esté del todo ajustado, en el cual yo debo definir el propósito del proyecto, tanto a corto como a largo plazo. Podría utilizar un modelo simplificado, especialmente del sistema general, y la zona que yo voy a diseñar si ya va a tener un detalle alto. Puedo considerar conexiones futuras a tuberías existentes y o proyectadas, evaluar la compensación entre almacenamiento y dimensionado de redes, es decir, un poco jugar si requiero un tanque de almacenamiento, si no lo requiero porque puede haber alguna compensación de otro almacenamiento cercano, claramente aplicar la normatividad local y considerar las necesidades de diferentes condiciones de demanda. Entonces, usualmente se trabaja en situaciones más demandantes, como podría ser día pico, hora punta, análisis de flujo de incendio, o por ejemplo día máximo más flujo de incendio, es decir, diferentes combinaciones de demandas. Y claramente habrá que considerar costos en este diseño preliminar y preguntar si los mismos se pueden optimizar. En planeación de áreas de expansión, el trazado se puede realizar relativamente rápido si yo tengo, digamos, una zona de expansión ingresada al modelo de una manera simplificada, donde quiero ver o donde quiero considerar es si el sistema tiene capacidad de atender esa demanda futura, si la conexión de ese nuevo sistema o esa área de expansión al sistema en donde se debe dar, posiblemente no siempre o no siempre se da a la línea más cercana, posiblemente tenga que buscar una red matriz o una red primaria para hacer esa conexión, va a depender también de este caudal que yo estimo. Y usualmente en una subdivisión, cuando es pequeña, generalmente los requerimientos de flujo de incendio podrían dominar el diseño, es decir, van a ser los criterios más restrictivos. En la planeación de áreas de expansión, usualmente el horizonte de planeación no es tan alto, y no se trata o no va a requerir usualmente una calibración, dado que yo lo que requiero esencialmente es conocer la presión que tiene el sistema en los puntos de conexión o punto de conexión, puede ser singular o plural, en el cual yo voy a conectar esta zona de expansión al sistema existente. Entonces este es uno de los casos típicos. Bueno, ¿dónde me conecto? Me voy a conectar, por ejemplo, a una red de distribución. Esta nueva subdivisión la conecto a una red de distribución de 6 pulgadas, o podría ser, por ejemplo,
un área industrial donde tengo o donde espero unas demandas muy altas y posiblemente va a ser necesario no conectarme a una red de 6 pulgadas, sino a una red de mayor importancia o una red primaria de 16 pulgadas. Entonces esto es algo que yo puedo claramente evaluar a través del modelo hidráulico. ¿De acuerdo? O aquí inclusive pues hay una, digamos, una línea express que podrá venir de un tanque o de otro punto de conexión de red primaria que alimente la nueva subdivisión. Entonces ese es el tipo de casos que yo puedo tener. Entonces tengo un sistema existente y a veces, un poco para ver el comportamiento que tendría el sistema con una demanda futuro, pues yo simulo esa demanda futuro del nuevo desarrollo a través de una prueba de flujo y presión, que será una prueba a través de apertura de hidrantes, y voy tomando, obviamente, según el caudal que yo demande adicional, cómo se está comportando la presión en ese punto. Si la presión está dentro de los rangos de servicio que yo espero, pues podría, a través de esta prueba de campo, decidir que el sistema tiene capacidad, según donde yo he planteado la conexión, de abastecer las demandas de ese nuevo desarrollo propuesto. ¿Vale? Estos son, digamos, el tipo de cosas que yo podría hacer en el modelo, o también, digamos, si hubiera un bombeo a través de un elemento de almacenamiento, también lo podría analizar de esa manera. ¿Ok? Entonces, son varias posibilidades a través del modelo en los cuales yo me puedo apoyar. Luego viene el tema de estudios de rehabilitación que se puede manejar de alguna manera en el modelo hidráulico, y los estudios de rehabilitación, más que pensar en eh, nuevas redes, líneas expresas, más lo que buscan es mejorar el sistema actual y sobre todo reducir el grado de vulnerabilidad que tienen algunas de las líneas más antiguas, bien sea porque sean tuberías que estén cerca de un fallo estructural o muestren, digamos, síntomas de fallo estructural, o porque tengan incrustaciones o tengan problemas de calidad del agua, etcétera. Entonces, en estudios de rehabilitación usualmente sí se va a requerir de modelos detallados, entender la condición existente, es decir, cuál es la problemática de las líneas que yo estoy considerando evaluar. Va seguramente voy a tener que hacer unas pruebas, unos exámenes o inspección de tuberías, pruebas de rugosidad, evaluar el historial de roturas de la red, también eh, apoyarme en la experiencia de operadores, y posiblemente en un estudio de rehabilitación, cuando hablo de un área específica del sistema, este análisis o la condición de caudal medio diario o caudal día máximo más incendio posiblemente sea la que defina el diseño de las redes. Ahora, en temas de rehabilitación hay gran variedad de soluciones, revestimientos, ampliaciones a través de líneas en paralelo, mallados, etcétera. Hay diferentes opciones. Aquí vemos algunas de las opciones. Hoy también se habla mucho de la tecnología sin zanjas. Yo puedo hacer una limpieza a través de unas especies de balas que se introducen en la red y limpian la superficie. También puedo hacer un encamisado de la red, sobre todo en el caso de fugas, revestimientos, etcétera. Así que hoy en día actualmente hay diferentes tecnologías de rehabilitación que no necesariamente requieren el reemplazo de una red antigua, sino que podría ser este reemplazo, es decir, no simplemente tengo que retirar la red antigua y poner una nueva línea de tubería, sino podría ser una rehabilitación utilizando ya la tubería antigua. Como ya les decía antes, un revestimiento, un encamisado, etcétera. Bueno, vengo a otra parte
las aplicaciones de los modelos hidráulicos, y uno de ellos son los estudios operacionales. Hoy en día los modelos no solamente son usados por las áreas de ingeniería y planeación, sino también por las áreas operativas. Entonces, dentro de estos estudios operacionales, ¿qué puedo yo analizar a través de un modelo hidráulico? Cambio en operación de bombas y válvulas, evaluarlas a través del modelo hidráulico, cambios en mi definición de zonas de presión, fronteras de estas mismas zonas, preparación para cortes de servicio, es decir, si hay una rotura en cierto punto, que el modelo me pueda definir cuáles son las válvulas a cerrar para aislar el sistema, cuál es el impacto en la demanda, son cosas que hoy en día ya lo puedo hacer a través del modelo. Entrenamiento de operadores, es que el modelo hidráulico le da al usuario un conocimiento muy claro de cómo está operando realmente el sistema, así que el modelo hidráulico puede ser parte de este entrenamiento a operadores para que entiendan cómo opera la red, y hasta todo el tema de escala y control de operación en tiempo real, que es hoy en día algo que ya ofrece WaterGems, que es la conexión con sistemas SCADA a través de una herramienta que se llama SCADA Connect Simulator. Eh, Claramente en el tema de estudios operacionales se habla de, hay un aspecto importante que es el dimensionado de estaciones de bombeo. Más adelante en este curso nos detendremos en algunos talleres en lo mismo, pero el tema de dimensionado de estaciones de bombeo, que posiblemente se base en la proyección de demanda, no solamente de la actual, sino también de la condición de demanda futura. Y la estación de bombeo pues debe permitir que se opere, o que la bomba o las bombas que están en la estación de bombeo estén operando dentro de unos rangos o zonas de eficiencia aceptables para un rango amplio de demandas que usualmente tienen los sistemas. Entonces, usualmente en estas estaciones de bombeo, pues voy a tener bombas acopladas en paralelo y trabajando en alternancia, en el cual en algún momento del día, cuando la demanda es muy baja, es posible que trabaje una única bomba, pero a medida que las demandas aumenten, entonces más bombas de las que están en la estación entran a trabajar. Entonces vemos en la gráfica, por ejemplo, el tema de gráficas o curvas características compuestas, y se considera ese escalonamiento, es decir, es cómo van a entrar en operación las diferentes bombas de una estación de bombeo de manera escalonada y bajo qué criterios se va a hacer. Bueno, hay otro tema también que es la consideración de confiabilidad del sistema. Hoy en día, de hecho, el programa tiene una herramienta llamada Pipe Renewal Planner, que sería el planeador de renovación de redes. Y entonces yo en el tema de confiabilidad del sistema, pues hay varios conceptos. Uno es simular efectos de corte de energía, es decir, cómo opera el sistema en el caso que no haya bombeos, los almacenamientos, cómo balancean las presiones. También el tema de rotura de tuberías, es decir, poder analizar tanto en WaterCAD y WaterGems a través, en este caso, una herramienta que se llama Pipe Break Analysis, estadísticamente, según los registros históricos, cómo se ha comportado la red desde el punto de vista de incidencias de roturas. Entonces, poder enfocar esfuerzos no solamente en las tuberías de mayor diámetro, sino también analizar, bueno, qué materiales o qué zonas por alguna otra condición son las que generan mayores roturas históricamente, identificar segmentos a ser aislados. En el caso de una rotura, bueno, cómo yo puedo aislar esa zona, y en este caso la operatividad de válvulas es importante. También a través de los modelos de calidad de agua yo puedo hacer un análisis de actos de terrorismo, contaminación accidental, ver la robustez que tiene el sistema ante diferentes agentes externos o internos. En el caso de válvulas de aislamiento, que es algo que veremos más adelante, ya el programa tiene algo que se llama el análisis de criticidad, que me permite analizar
si existiesen eventos de rotura, bueno, cuáles son las válvulas que yo debo operar para poder aislar el sistema, como les comentaba anteriormente. Entonces, a grandes rasgos, esto se va a explicar más adelante. Les muestro un ejemplo. Los círculos rojos serían válvulas de aislamiento y tengo aquí un esquema de red. Si en este caso se presentara una rotura en donde se pone la X en una tubería de 16 pulgadas, pues claramente el programa me va a decir cuáles son las válvulas que yo debo cerrar para que ese segmento que ahora aparece en rojo quede aislado y yo pueda hacer la reparación. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de resolución de problemas aplicado a este tema de roturas, pero también de manera general, pues claramente el modelo hidráulico me sirve para diagnosticar problemas. Luego, con un tema que veremos ahora más adelante, la calibración y la comparación de observaciones de campo con el modelo me permiten ver si el modelo es capaz de reproducir el comportamiento real del sistema, y hay que emplear diferentes herramientas que hoy en día ofrecen softwares potentes como WaterCAD o WaterGems para entender o explicar diferentes problemáticas. Está la problemática de operación de válvulas, está el tema de la configuración o seteo de válvulas reguladoras, está el tema de gestión operacional y análisis de eficiencia energética en estaciones de bombeo, y si me voy un poco más allá, pues podría también involucrar todo el tema de análisis de transientes hidráulicos y golpe de ariete. Al final, yo insisto, el modelo me permite a mí como modelador validar diferentes soluciones, evaluarlas, discutirlas, ver si tienen la capacidad de solución del problema que yo he diagnosticado, etc. Finalmente, en el tema de diseños optimizados, que es otra de las aplicaciones que tienen hoy en día los modelos hidráulicos, es, bueno, cómo el modelo hidráulico me permitiría aplicar técnicas de optimización para que el dimensionado de las redes no solamente cumplan unas restricciones, sino que también tengan el menor costos. Entonces, esto tiene diferentes dificultades. Primero, porque hay opciones discretas de diámetros. Yo tengo que analizar el tema normativo. No solamente, digamos, las expectativas o las proyecciones de demanda no siempre se cumplen. Así que debo hacer un manejo de la incertidumbre. Y el objetivo real debería ser siempre, es decir, la parte funcional y operativa, no solamente la minimización de costos, que también es importante. Entonces, hoy en día el programa ofrece un módulo que se llama Darwin Designer, que utiliza una técnica de optimización llamada algoritmos genéticos. También lo vamos a ver más adelante en el curso, que me permite hacer este diseño optimizado sin querer decir que esta técnica de optimización reemplace el buen criterio de ingeniería, que seguirá siendo necesario e importante. Entonces, en nuestro caso, este módulo se llama Darwin Designer, está solamente disponible en WaterGems y hace una optimización de diseño utilizando algoritmos genéticos. Bueno, este es el final. Simplemente comentar, o como conclusión, una buena planeación de redes busca cumplir tanto con los requerimientos de corto plazo como aquellas necesidades de largo plazo. Espero que hayan disfrutado esta sección y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.